Atención, fugitivos. Están saliendo de los Estados Unidos. Den vuelta inmediatamente. Si no, no podremos enjuiciarlos. Hay que obedecerlos. Esperen. Ya son aguas internacionales. ¡Yahoo! ¡Podemos jugar! ¡Sí! Maldición. Volverán. Extrañarán la televisión de Estados Unidos. Cualquiera de estas islas podría ser un bello país. ¡Quiero ser presidente! Vicepresidente. Esa sí que es grande y tiene el aroma de la libertad. Señor, esa es Cuba. Cuba, ¿eh? Baje el avión, Smithers. Señor, usted lleva el avión. Excelente. Perdón por ese aterrizaje, muchachos. La niebla es tan densa que no veo ni mis cataratas. ¿Motivo de su visita? Trabajo y vacaciones, contrabando de habanos, asesinar a Castro. Ay, Cuba te va a encantar, March. Hay costillas de puerco por todos lados. Es carne de burro. Chiquito bromista. El nuevo auto del que tanto hablan ahora. Cerveza, el lujo o muerte. Así que dice que Batista se fue. Lo sabía. ¿Quién es Batista? En ese caso, llévenos con el que esté al mando. Camaradas, la nación está en bancarrota. No nos queda más que abandonar el comunismo. Yo sé, pero siempre supimos que esta patraña no podría sostenerse. Voy a decir a Washington que ellos ganan. Pero, señor presidente, los gringos intentaron matarlo. No son tan malos. Hasta me pusieron una calle en San Francisco. Rumba, 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 rumba. Es otro Castro. Señor presidente, 3 hombres vienen a verlo. Dicen que tienen un billete de $1 trillón. Cosa más grande. Así que la isla no está en venta. Bueno, al menos podemos vivir en su paraíso socialista. ¿Habla de dónde hacen esto? Exacto. Solo pedimos trato preferencial con base en mi gran fortuna. ¿Puedo ver? Puede ver con los ojos, no con las manos. Estamos entre amigos, caballero. Señor Burns, podemos confiar en el presidente de Cuba, ¿no cree? Bueno, démelo ya. ¿Qué le doy? Oh. En el siglo XXI, el modo de vida norteamericano, el célebre, tristemente célebre American Way of Life, se instaló a nivel mundial como hegemónico. Aparentemente es la única manera de vivir. Los valores de una cultura nacional, de la cultura de Estados Unidos, y ni siquiera del conjunto de la población norteamericana, ¿no? Sino los valores de la minoría blanca, burguesa, privilegiada, dominante, se han logrado instalar como la utopía universal, como la única manera de vivir, a través de una cantidad enorme de mecanismos, de instituciones,
de reproducción ideológica, de construcción de valores, de creación y fabricación industrial del consenso. ¿Cómo entender ese proceso? Cotidiano de salud. Esta es una jornada de televisión exclusiva. Este libro Bien. Aquí estamos Dispuestos a todo, papo. comunicarle las últimas noticias. Comé que te preparé una milanesa riquísima. Las del país. Ahí la tenés al ladito de la mano. Y las del mundo. Y los del mundo entero. Empezamos por el país. Empecemos por el país. Argentina. Así. Me rompieron el culo. Voluntario. Retiro Por su voluntario. actuación en la guerra sucia. Porque lo trompearon. Libre repunte de la bolsa. Bien, Continúa la curva ascendente. Ay, la curva El índice subió ascendente. 0,88%. El índice normal. ¿Viste cómo hace, papi? ¿Viste cómo hace el índice normal? Lo aprendí con vos. 0,21%. Argentina. Cómeme la milanesa que te entre preparé, los guacho. mejores de este año, ¿eh? Nuestro país estará entre los Argentina, 4 países con más Argentina, bajo Argentina. índice. ¿Qué le parece? Bien, me parece. Vamos bien, ¿eh? Hay que Muy dar bien. Estará con el cielo parcialmente nublado también y con lluvias hacia la noche. El norte de la Patagonia estará con el cielo cubierto y con la temperatura en descenso. La provincia de Buenos Aires y la costa atlántica estará con el tiempo inestable. ¿Hay posibilidad de resistir? ¿Hay posibilidad para la resistencia? De eso queríamos hablar, compartir algunas ideas, algunas hipótesis sobre las herramientas que tiene el marxismo acerca de la cultura, la hegemonía, la ideología, ¿no? Instrumentos teóricos para comprender este fenómeno mediante el cual el imperialismo y sus clases dominantes logran convencer, crear consenso, construir una imagen de que la única manera posible de vivir es la que ellos nos proponen, dentro del mercado capitalista y a su vez dentro de un mercado capitalista que responde a los patrones de la cultura de una élite dentro de Estados Unidos, ¿no? ¿Hay posibilidades para la resistencia? Creemos que sí hay posibilidades, pero para eso hay que tener una estrategia para enfrentar esos mecanismos de dominación cultural. Y de eso vamos a intentar conversar rastreando en esta introducción al marxismo en formato video, rastreando algunas fuentes para poder estudiar la teoría marxista de la hegemonía, la teoría marxista de la ideología, y si es que existe una teoría marxista de la cultura, porque nuestros adversarios y nuestros enemigos nos han acusado periódicamente de que el marxismo no tiene una teoría de la cultura, el marxismo es únicamente una teoría económica, que en el mejor de los casos puede proporcionar una teoría de cómo funciona el capitalismo y de los mecanismos de explotación, en el mejor de los casos, pero en la mayor parte de los casos hasta eso nos niegan, ¿no? Y en general nuestros adversarios, nuestros enemigos, niegan sistemáticamente la posibilidad de que el marxismo nos permita comprender la cultura contemporánea, que está íntimamente atravesada por los procesos de la comunicación masiva, ¿no? A partir de una serie de explosiones tecnológicas, de revoluciones tecnológicas, la comunicación ha atravesado completamente nuestra cultura, nuestros vínculos humanos y nuestra manera de situarnos en el mundo. Entonces,
el marxismo aparentemente está viejo, no tiene nada que aportar para poder comprender estos fenómenos contemporáneos y para poder elaborar una estrategia de contrahegemonía, de resistencia cultural, una lucha ideológica, ¿no? Una lucha cultural para construir un proyecto de liberación a escala mundial. De eso vamos a conversar en este breve encuentro. Entonces, comenzamos, como la mayoría de estos encuentros de introducción al marxismo, intentando rastrear las fuentes en la obra de Marx, muy desconocida, muy insultada, muy despreciada, pero muy poco leída, escasamente leída. Y entonces en estos encuentros de introducción al marxismo, nosotros invitamos a la lectura, al estudio colectivo, si es posible colectivo, si no se puede individual, pero al estudio colectivo de la obra de Marx, para tratar de encontrar en ella inspiraciones en las luchas contemporáneas del siglo XXI. Entonces, en primer lugar, habría que distinguir tres nociones que están estrechamente vinculadas, pero que no siempre han sido entendidas como sinónimos, ¿no? La noción de hegemonía, la noción de cultura, la noción de ideología. Y habría que agregar dos más que no forman parte de este triángulo, pero que están en los bordes. La noción de civilización y la noción de comunicación. Bien, en la obra de Marx, ¿dónde aparece por primera vez la formulación de una teoría marxista de la ideología? La ideología, aclaramos, no es una noción que inventaron Marx y Engels. Ya la habían elaborado unos ideólogos pertenecientes a la Revolución Burguesa de Francia, sobre todo de Stud de Tracy, que eran partidarios de Napoleón Bonaparte y que en un momento Napoleón rompe con todo ese grupo de filósofos dedicados al estudio del origen de las ideas, por eso se los llamó despreciativamente, despectivamente, ideólogos, así lo llamó Napoleón Bonaparte. Ellos fueron los primeros que intentan sistematizar una teoría de la ideología. Tampoco fueron los primeros en la historia del pensamiento, ¿no? Ya en la primera modernidad, Bacon intentó hacer una teoría de los ídolos, que eran aquellos obstáculos al conocimiento. Nicolás Maquiavelo, intentando asimilar obstáculos al conocimiento con manipulación del conocimiento, cuando describía los mecanismos burgueses de ejercicio del poder. Mucho antes Platón, con su teoría de las ideas. O sea, la historia de la teoría de la ideología se puede remontar a la antigüedad clásica. Pero en términos más modernos, los primeros que lo formulan son unos filósofos empiristas franceses de la Revolución Burguesa. Marx y Engels retoman esa antigua teoría, le dan un nuevo contenido y la formulan sentando las bases de la teoría moderna, la teoría actual de la ideología. ¿Dónde lo hacen? En un libro muy gordito que es La ideología alemana, que ellos escriben en 1846, cuando Marx tenía apenas 28 años, eran muy jóvenes. Lo escriben discutiendo con una serie de corrientes filosóficas que eran herederas de Hegel, con quienes ellos habían compartido hasta ese momento varios proyectos en común, pero muy rápidamente Marx y Engels toman distancia, ¿no? Y por eso escriben La ideología alemana, criticándola, cuestionándola. Y a partir de ahí intentan redefinir la noción de ideología. ¿Cómo la formulan? Ideología es una falsa conciencia. Ideología es un error sistemático, un obstáculo sistemático al conocimiento. Es una falsa conciencia que nos invierte el conocimiento de la realidad. Así la comienzan a definir en la ideología alemana. En un sentido, vamos a usar una palabra que Marx y Engels no utilizaban, o por lo menos no priorizaban, epistemológico de la teoría de la ideología. ¿Por qué? Porque en esta noción
Marx y Engels remiten la ideología como un conocimiento falso, como un error que se repite, no es un error circunstancial o casual, es un error que se repite y que por lo tanto expresa algo más, como los actos fallidos en el psicoanálisis de Freud, o los chistes que expresan algo que está por detrás. Los errores sistemáticos que se repiten en el conocimiento humano expresan algo por detrás, expresan una ideología, en el caso de Marx y Engels. Entonces, esa primera noción de ideología, ellos la remiten a las condiciones y a un régimen de verdad del conocimiento. Ideología sería lo opuesto a la verdad. Por lo tanto, si el eje de la noción de ideología en esta primera formulación remite a la verdad o al error, a la verdad o a la falsedad, lo prioritario en esa primera formulación marxista de la ideología es el punto de vista epistemológico, el punto de vista del conocimiento científico. Esta noción de ideología reaparecerá en los prólogos del Capital y en gran parte del Capital de Marx, donde el autor del Capital discute con los economistas burgueses y les dice: ustedes han sido muy valiosos, yo los aplaudo, los felicito por haber construido, por ejemplo, la teoría del valor, pero no han podido construir una forma general, un concepto general para teorizar acerca del plusvalor. Tomaron el plusvalor solo en sus formas particulares de manifestarse, como ganancia industrial, interés bancario, renta terrateniente. No lograron construir una teoría general del plusvalor. ¿Porque ustedes son malos? No, porque tienen una ideología que se los impide, les impide avanzar, les impide construir nuevas categorías y profundizar en un conocimiento crítico. Y tienen una ideología que es un obstáculo sistemático al conocimiento. Entonces reaparece en el Capital esta noción de ideología en un sentido crítico, ¿no? Tiene un contenido peyorativo, tiene un contenido descalificador, en el sentido, un conocimiento que es ideológico no es un buen conocimiento, no es un conocimiento que me permite acceder a la realidad tal cual ella es, que no respeta el vínculo entre la correspondencia de lo que dice el discurso y lo que sucede en la realidad. No lo respeta, y a tal punto no lo respeta que lo invierte y se dice una cosa inversamente distinta a cómo suceden los fenómenos y los procesos en la realidad. Esa es una primera formulación que aparece en Marx y Engels. No es la única. Poco tiempo después aparece una otra noción asociada a la teoría de la ideología, pero con un contenido diferente. En el Manifiesto Comunista, Marx y Engels, en 1848, comienzan a hablar de cultura. Ya habían mencionado la palabra cultura y el término cultura en la ideología alemana, ¿no? Pero acá comienzan a establecer una mirada de la cultura global, de la cultura universal, mucho antes que se pusiera de moda el término globalización. Marx y Engels, describiendo la construcción de un mercado mundial y la expansión de la burguesía a escala planetaria, dicen, bueno, por primera vez el mundo comienza a ser redondo. Hay un desarrollo de los medios de comunicación, aparece el concepto de comunicación asociado al de cultura. Tiene una vigencia muy importante este tipo de libros de Marx, ¿no? El Manifiesto Comunista se adelanta siglo y medio a lo que después conocimos como la globalización, la aldea global. Y el desarrollo de los medios de comunicación en esta época, que no existía la televisión, ni internet, ni la radio, Marx y Engels lo ubican en la invención del telégrafo, que acorta las comunicaciones, el barco de vapor, o sea, la utilización de la máquina de vapor a la navegación marítima y la implementación de los ferrocarriles, que permiten acortar distancias, permiten hacer largos viajes tardando muchísimo menos tiempo y permite
enviar y recibir información, por ejemplo el caso del telégrafo. Entonces el telégrafo, el ferrocarril, los barcos a vapor aceleran el intercambio entre las sociedades y van generando, junto con el desarrollo del comercio internacional, un mercado mundial que es acompañado por una cultura universal. Se empiezan a establecer valores culturales ya a escala planetaria. El manifiesto del Partido Comunista, 1848. Miren la actualidad de la teoría marxista, ¿no? Entonces, junto a la teoría de la ideología aparece una teoría de la cultura universal. Bien, poco tiempo después, frente a un golpe de Estado que se da en Francia por parte del sobrino de Napoleón Bonaparte, Luis Bonaparte, personaje mediocre que llega a dirigir un país como tantas veces sucede, incluso hoy en día, en todos nuestros países capitalistas, Marx escribe el 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿no? El 18 Brumario de Luis Bonaparte, que los invitamos a leerlo si pueden, una obra muy bien escrita, muy atractiva. Y acá aparece algo que ha pasado desapercibido por muchos críticos impugnadores del marxismo y por muchos amigos que forman parte de la familia marxista. La definición de cultura asociada a la constitución de las clases sociales. Porque tradicionalmente se ha asociado en el marxismo la definición de clase social tan importante para nuestra concepción, ¿no? Que se basa en la lucha de clases. Se ha definido clase social como un conjunto de personas que poseen o no poseen medios de producción. ¿Son propietarios o no son propietarios de medios de producción? Y a partir de ahí podemos distinguir las clases sociales. Por lo tanto, únicamente recurriendo a los censos y a las estadísticas, podemos definir las clases sociales. No está mal, pero la concepción de clase social de Marx, el sujeto colectivo, protagonista de las luchas de la historia, es mucho más compleja, es mucho más rica. No es solamente estadística, no es solamente objetivista, incluye también la cultura, las experiencias de vida, los valores. Entonces, la concepción de clase social como sujeto de la historia, colectivo, que se enfrenta a otras clases sociales, está asociada al concepto de cultura. Es inescindible, para decirlo en otros términos, la teoría marxista de la cultura de la teoría marxista de la lucha de clases. Entonces, les quería leer un pasaje muy pequeño del 18 Brumario de Luis Bonaparte, donde Marx dice: en la medida en que millones de familias viven bajo condiciones económicas de existencia que los distinguen por, y da tres dimensiones de esta manera de distinguirse de millones de familias de otro conjunto enorme de familias, se distinguen por su modo de vida, sus intereses, es decir, sus intereses económicos, sus vínculos con los medios de producción, y por su cultura de otras clases sociales, y las oponen a estas de un modo hostil. Aquellas forman una clase. Entonces, esas millones de familias que se oponen a un conjunto muy numeroso de personas, que son otras clases sociales, y se oponen de manera hostil, se enfrentan, hay una lucha, una contradicción antagónica entre ambos conglomerados colectivos de millones de personas, en la medida en que el primer conjunto de personas, que es la clase trabajadora, la clase obrera, se opone a las otras clases sociales, se constituye como clase. ¿Y cómo se constituye? A partir de su modo de vida, de sus intereses económicos y de su cultura. Entonces, en el propio análisis de Marx, esto no es una invención posterior
de las corrientes que se han denominado culturalistas dentro del marxismo, son muy interesantes, pero que parecería ser que han inventado de la nada, han hecho una creación ex nihilo de una noción de cultura que no está en Marx. Han completado a Marx. En realidad es el propio Marx el que incluye como una de las determinaciones principales de la constitución de las clases sociales y de su enfrentamiento en la historia, de su lucha, de sus contradicciones y de su hostilidad a la cultura. Es Marx el que incluye a la cultura en la conformación de las clases y su experiencia de vida. ¿Dónde lo podemos encontrar eso? En el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Por eso, si pueden juntarse con amigos y amigas, compañeros y compañeras y comenzar a estudiar estos textos, sería muy interesante. Por lo menos es una invitación. Bien, entonces hasta ahora aparece la noción en Marx de ideología con un sentido negativo, peyorativo, descalificador, como el obstáculo opuesto al conocimiento, a la verdad, al desarrollo del conocimiento científico, la ideología alemana. Aparece la noción de cultura distinguida y la ideología en el manifiesto comunista. Reaparece la noción de cultura, ya cobrando un lugar mucho más importante en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, como parte justamente de lo fundamental del marxismo, la definición de cómo se constituyen las clases sociales en tantos sujetos combatientes, sujetos que luchan por cambiar la historia. Entonces, más tarde, en 1859, Marx escribe un prólogo célebre o prefacio a la contribución a la crítica de la economía política, ¿no? Ya había comenzado a redactar El Capital. Los primeros borradores del Capital, como hemos mencionado en otros encuentros, se han conocido como los Grundrisse, elementos fundamentales para la crítica de la economía política, es su título completo en español, que no se lo puso Marx, pero que está en los manuscritos, entonces los editores extrajeron ese título y se lo pusieron a esa primera redacción del Capital, que quedó inédita, que recién se publica durante la Segunda Guerra Mundial. Poco tiempo después de comenzar a redactar los Grundrisse, los primeros borradores del Capital, Marx escribe la contribución a la crítica de la economía política, ¿no? Donde habla del dinero, de la mercancía, y escribe un prefacio. Ese prefacio es célebre porque aparece un primer resumen de la concepción materialista de la historia y una célebre metáfora que Marx emplea muy pocas veces en toda su obra, la metáfora de asociar la sociedad capitalista con un edificio, donde la base sería la estructura económica y el primer piso de ese edificio, de esa casa, de esa vivienda, serían las instituciones jurídico-políticas y el segundo piso, y ya casi, digamos, llegando al techo de esa vivienda, serían las formaciones ideológicas y culturales. Por lo tanto, aparece en el prefacio o prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, reaparece la noción de ideología, reaparece 13 años después que en la ideología alemana. Pero acá cabe anotar una connotación diferente del empleo de la noción de ideología, porque Marx, en esa metáfora que tantos problemas trajo a la posteridad, porque se adoptó, no es responsabilidad de Marx, sino del marxismo posterior, a esa metáfora como si fuera un concepto científico, y no lo es, como ha demostrado Ludovico Silva en un libro muy interesante que les recomendamos, El estilo literario de Marx. Este compañero de Venezuela indagó en toda la obra de Marx, incluso a nivel filológico, y aparece muy pocas veces esa expresión metafórica de la base y la superestructura. El marxismo de base y superestructura es una versión del marxismo, no es la única.
durante muchos años fue la versión oficial en la Unión Soviética. Y muchos adversarios de la Unión Soviética la adoptaron como propia. No es la única versión del marxismo, ¿sí? Es una versión muy simplificada del marxismo, demasiado simplificada. Por eso nuestros enemigos la han adoptado, porque es fácil de golpear. Pero es una mirada muy simplista del marxismo, ¿no? Entonces, en ese prólogo o prefacio donde aparece esa célebre metáfora, Marx vuelve a recurrir a la noción de ideología en un sentido con una connotación diferente. Dice, todas las expresiones de la cultura, según la metáfora, de la superestructura de la sociedad humana, son formaciones ideológicas. Y entonces, si habíamos dicho en la ideología alemana que toda ideología es necesariamente falsa conciencia, cuando Marx dice en el prólogo de 1859 que toda formación cultural es ideológica, es una formación ideológica, entonces pregunta, si queremos hilar fino y ser rigurosos y precisos en el empleo de las categorías de la teoría crítica, entonces, ¿toda cultura es ideología? Si aceptamos que la ideología es falsa conciencia, sacamos como conclusión que toda cultura es falsa conciencia. Por lo tanto, toda cultura invierte la realidad. Toda cultura es un obstáculo al conocimiento humano. Y extraemos de manera mecánica, unilineal, reduccionista, una mirada marxista anticultural. ¿Era ese el espíritu del escrito de Marx? De ninguna manera. Entonces lo que nosotros tenemos que indagar, o preguntarnos, interrogarnos, es lo siguiente: ¿no será que Marx está empleando la noción de formaciones ideológicas con un contenido diferencial al que venía empleando en la ideología alemana? ¿No será que utiliza el mismo término pero con una connotación un tanto diferente, para aludir a que toda formación cultural remite a intereses de clases sociales, pero que no necesariamente toda formación cultural, toda creación cultural de la humanidad, sea en la moral, en la filosofía, en el arte, en cualquier dimensión de la cultura, no necesariamente tiene que ser falsa? No necesariamente tiene que ser falsa conciencia, no necesariamente tiene que invertir el conocimiento de la realidad. ¿No será que lo está utilizando en este otro sentido? Nosotros pensamos que sí, porque en las disciplinas sociales muchas veces los términos tienen cierta ambigüedad de sentido, o se emplean en un contexto con un sentido preciso y en otro contexto se emplean con otro sentido. Quizás se repite la palabra, el término, el nombre, pero el significado cambia. A nosotros nos parece que en la obra de Marx sucede esto con el término formaciones ideológicas. ¿Quién enfatizó este componente diferencial? Alguien que agregó bastante a esta teoría, intentando recuperar el espíritu más rico, más complejo de la teoría marxista, oponiéndose de manera sistemática a toda reducción economicista del marxismo, a toda concepción que reducía el pensamiento de Marx a una simple teoría del factor económico y por lo tanto invitaba al movimiento popular a quedarse únicamente en las reivindicaciones económicas, y por lo tanto esa visión economicista que este compañero rechazaba le sugería al movimiento obrero discutirle al capitalismo únicamente en el terreno económico y reivindicativo y no ir más allá, no plantearse una disputa estratégica de largo plazo que impugne el conjunto de la sociedad capitalista y no solamente las reivindicaciones parciales económicas, ¿no? Criticando esa concepción simplista del marxismo, criticando el economicismo, Lenin, en este libro célebre,
qué hacer? Recupera este matiz diferencial de la teoría de Marx con una lucidez, con digamos, una mirada muy fina del marxismo, ¿no? El Lenin bruto, salvaje, sanguinario, despótico y animal, inculto, escapado de las estepas rusas, que no conocía los avances más importantes de la humanidad, es una caricatura de la Guerra Fría, que en el siglo XXI debemos abandonar y en todo caso ver como vemos una película de culto, vieja, que la miramos con un distanciamiento, pensando, uy, mira cómo se hacía cine hace 50 años, qué interesante. Pero como miramos un objeto de un museo, esa mirada de Lenin como un salvaje, bruto, inculto, que no entendía nada de marxismo, tenemos que verla hoy en el siglo XXI como un objeto de museo. Porque si nos animamos y estamos invitando a que en los colectivos de los que vos formás parte, y si no formás parte, tratá de formar parte de alguno, o si no, de manera individual, como puedas, te estamos invitando a releer a Lenin y a estudiarlo de verdad, a estudiarlo sistemáticamente, porque tiene una mirada muy rica del marxismo, y muy rica de la cultura, y muy rica de la lucha ideológica. Entonces, en el quehacer, Lenin dice por allí, acá hay solamente dos concepciones que se están enfrentando. Hay muchas, ¿no? En cada formación económico-social se enfrenta mucha gente, hay mucha disputa, hay una variedad de relatos, pero de fondo los dos contendientes de la lucha de clases contemporánea tienen dos concepciones del mundo. ¿Y cuáles son? La burguesa, que es la de ellos, y ellas, porque en la clase explotadora también hay género femenino, ellos y ellas, la clase dominante, la burguesía, el imperialismo, tiene una concepción del mundo burguesa. Y nosotros y nosotras, el campo popular, la clase trabajadora, la clase obrera, los revolucionarios y revolucionarias, la juventud rebelde, tenemos otra concepción del mundo, socialista, comunista. Ellos tienen una concepción del mundo burguesa, nosotros tenemos una concepción del mundo socialista y comunista. Ellos tienen una ideología burguesa, nosotros tenemos una ideología socialista y comunista, revolucionaria, anticapitalista y antiimperialista. Solamente hay dos ideologías, solamente hay dos concepciones del mundo. Si estamos viendo una película, pausa y hacemos una pregunta. ¿Cómo? ¿No era que la ideología tenía un contenido peyorativo, según la ideología alemana de Marx y Engels? ¿No era que la ideología era un obstáculo a la verdad? ¿Era un error sistemático? ¿Era falsa conciencia? ¿Era la inversión del conocimiento científico? ¿Cómo es que Lenin, partidario de Marx, gran conocedor de la obra de Marx y Engels, utiliza el término ideología como sinónimo de que el socialismo y el comunismo somos una ideología? Tenemos una concepción del mundo opuesta a la concepción del mundo burguesa. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que el socialismo y el comunismo invierten en la realidad? ¿Son obstáculos sistemáticos a la ciencia? No. ¿Son errores sistemáticos? No. Cuando Lenin dice que el marxismo, que el socialismo, que el comunismo, que la teoría revolucionaria es una ideología, porque es una concepción del mundo, está utilizando el término ideología en esta otra connotación más análoga, más similar, más cercana a la que empleó Marx en la contribución a la crítica de la economía política, en el prólogo de 1859, casi como sinónimo de cultura y de concepción del mundo. Entonces la ideología socialista, comunista, revolucionaria, anticapitalista y antiimperialista no es sinónimo de falsa conciencia. Su contenido, su determinación principal, su significado es sinónimo de concepción del mundo y de la vida, que no necesariamente tiene que ser falsa, deformante, ni un obstáculo al conocimiento. La ideología puede ser deformante o no, en esta otra connotación.
puede ser falsa o verdadera. No necesariamente es falsa. Por lo tanto, es una noción distinta a la teoría de la ideología alemana, que a su vez estaba tomada de los ideólogos de la Revolución Burguesa de Francia. Es una concepción de ideología más similar a la del prólogo de Marx a la contribución a la crítica a la economía política. ¿Se entiende? Entonces, algunos compañeros que han estudiado esto, voy a mencionar a dos, un latinoamericano, Carlos Pereira, mexicano, que trató de simplificar esto y dijo, acá estamos hablando de dos nociones distintas de ideología. Aquella que remite la ideología a un obstáculo sistemático, a una falsedad que se reitera, por lo tanto que expresa algo, es una noción epistemológica de ideología, porque lo que más le interesa es focalizar el vínculo entre conocimiento humano, verdad y error. En cambio, aquella noción de ideología que la asocia con una concepción del mundo y de la vida, que tiene que ver con intereses de clases sociales, pero que no necesariamente tiene que ser falsa o verdadera, es una concepción sociológica de ideología. Carlos Pereira, compañero mexicano, hace esa distinción, ¿no? Cómo la teoría marxista de la ideología tiene esos dos componentes, epistemológico y sociológico. Son dos visiones distintas que se emplean con el mismo término, por eso tantas confusiones. Y el quehacer de Lenin, entonces, recupera una noción sociológica ampliada de ideología distinta a la concepción epistemológica restringida de ideología. Las dos están en Marx y distintas tradiciones del marxismo han bebido de una o de otra. Otro compañero, además de Carlos Pereira, que es mexicano, latinoamericano, como nosotros, que somos de nuestra América, de la patria grande, un compañero de Europa occidental, británico, anglosajón, Terry Eagleton, escribió este libro Ideología, una introducción. Bueno, coincide con lo que dice Carlos Pereira y lo amplía. Entonces, Terry Eagleton llega a distinguir, si no recuerdo mal, 26 nociones distintas de ideología. Ya es un refinamiento, una rigurosidad increíble, pero en términos generales comparte esto de que en el marxismo conviven distintas visiones de la ideología, donde una es más restringida, la otra es más ampliada, una está más ligada a la crítica de los obstáculos al conocimiento científico, por lo tanto tiene un énfasis más epistemológico, la otra está más vinculada a la cultura, entender ideología como cultura, como concepción del mundo, es una visión más ampliada de ideología, y en términos generales más sociológica, y si se quiere más culturalista, ¿no? Terry Eagleton, muy buen libro, se los recomiendo, Ideología. Bien, entonces, Lenin acá, no me canso de invitarlos a su estudio y su lectura, a su vez agrega el papel de los medios de comunicación, tan importantes en el mundo contemporáneo. Es más, este libro que está tan obsesionado por organizar a la gente que quiere cambiar la sociedad, dice cómo tenemos que comenzar a organizarnos, construyendo un medio de comunicación para disputarle la cultura y la ideología a los poderosos, a la clase dominante. Tenemos que construir medios de comunicación de la gente revolucionaria, ¿no? Ese es uno de sus principales consejos. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación de la burguesía van a reproducir el orden burgués, van a tratar de convencer a la gente de que ponga la otra mejilla, de que seamos sumisos, obedientes, calladitos y calladitas, de que obedezcamos. Tenemos que construir medios de comunicación que pongan en contacto a todos los rebeldes de un país y del mundo y que construyan consenso a favor de cambios radicales. En su época, ¿qué dijo? Tenemos que construir un periódico, porque en esa época para él el principal medio de comunicación era un periódico. En el siglo XXI, ¿qué medio de comunicación tenemos que construir? Bueno, habrá que discutirlo. ¿Será un canal de televisión alternativo? ¿Una radio libre? ¿Sitios de internet? ¿Periódicos también? ¿Por qué no?
en papel, digitales, habría que pensarlo, ¿no? Las tecnologías han cambiado, pero lo importante es entender la contemporaneidad, la actualidad de Lenin, que ve en el papel de los medios de comunicación un espacio de disputa en la lucha de clases, fundamental. El que no disputa la comunicación no va a poder disputar la cultura, por lo tanto no va a poder disputar la ideología y pierde la lucha de antemano. Eso es Lenin. Miren la actualidad de este pensamiento. Muy bien. Después de Lenin, otro compañero que se inspira en sus enseñanzas y las desarrolla, Antonio Gramsci, italiano, gran admirador de Lenin y un gran conocedor de Marx, en los cuadernos de la cárcel, pero ya desde su juventud venía construyendo clubes de cultura obrera, clubes de cultura juvenil, clubes de cultura revolucionaria, ya desde su primera juventud. Pero cuando cae en la cárcel, y no cae en la cárcel por haber traficado droga, cae en la cárcel por ser un revolucionario comunista, clandestino, ¿sí?, que forma parte de una organización revolucionaria de combate, de lucha internacional por el socialismo. Por eso cae preso. Y lo obligan a estar 20 años sin pensar. El fiscal dice que este cerebro esté 20 años sin funcionar. Y él se resiste, lucha, formidable Gramsci, y escribe los cuadernos de la cárcel. Esta es la edición temática, este es el tomo Literatura y Vida Nacional, esta es la edición crítica, tal como él la escribió. En fin, hay distintas ediciones. Invitamos a leer a Gramsci. Y él es un gran teórico también de la cultura y de la ideología. Entonces, Gramsci recupera la noción ampliada de ideología de Marx, que está en el prólogo de 1859 a la contribución a la crítica de la economía política. Disculpen el título largo, pero a Marx le gustaban esos títulos largos. Entonces recupera esa noción y a partir del quehacer de Lenin utiliza ideología como sinónimo de concepción social del mundo y de la vida, que remite a intereses de clase y que no necesariamente tiene que ser falsa, como plantea la concepción restringida epistemológica de la teoría de la ideología del marxismo. Por lo tanto, primera conclusión, el marxismo es una ideología en el sentido ampliado, es una concepción del mundo y de la vida que critica a la ideología burguesa en el sentido restringido por sus obstáculos al conocimiento, derivados de sus posiciones de clase. ¿Se entiende? No es un jueguito de palabras, es el mismo término con contenidos distintos. Y marxismo como ideología, en tanto concepción del mundo y de la vida como cultura, que al mismo tiempo entabla una batalla contra la ideología burguesa, otra concepción del mundo enfrentada, y sus deformaciones en el conocimiento científico, criterio epistemológico. El marxismo combina ambos criterios, pero no hay que confundirlos. Gramsci entonces es el gran teórico de la cultura revolucionaria a partir de esta reflexión de Lenin. A partir de esta reflexión la desarrolla, la despliega. Dice, la principal tarea de los revolucionarios y revolucionarias es dar una batalla por la nueva cultura para poder construir organizaciones revolucionarias y tener una confrontación estratégica con el capitalismo, ¿sí? Como breve acotación, si estuviéramos escribiendo una nota al pie, los militares argentinos, genocidas, torturadores, desaparecedores de nuestros compañeros, tenían muy en claro este papel de la cultura, y el general Osiris Villegas, otro de los grandes genocidas de nuestro país, menos conocido que Videla y Macera, escribió en 1962 un libro que se llama La Guerra Revolucionaria Comunista, ya un nombre para asustar, ¿no? Y allí dice, los que quieren cambiar la sociedad, los que quieren hacer la revolución, los que quieren tomar el poder, empiezan por la cultura. Por lo tanto hay que empezar matando a los intelectuales, hay que empezar liquidando a los que ejercen la cultura de la rebeldía. Fíjense cómo los militares argentinos, herederos de los nazis y de los norteamericanos,
se daban cuenta del papel central de la cultura. Hay otro general, Agdel Vilas, que es el que inicia el genocidio argentino en Tucumán en 1975, escribe un diario de campaña militar y dice: inspirado en mis maestros norteamericanos y en mis maestros franceses, norteamericanos de Vietnam, franceses en Argelia, empiezo por matar a profesores, a maestras, a artistas, porque en la cultura es donde anida el corazón de la lucha revolucionaria. Por lo tanto, nuestra represión comienza por la cultura. General Agdel Vilas, 13 años después que Osiris Villegas. Ambos teóricos y prácticos de la represión anticomunista. Fíjense hasta qué punto ellos implementaban las doctrinas contrarrevolucionarias de los norteamericanos y de los franceses, que veían en la cultura el germen de la rebelión. Entonces, de lo que estamos hablando es de la lucha de clases. No estamos hablando solo de teorías y de libros, estamos hablando del eje de la guerra revolucionaria, del eje de la batalla cultural, que nuestros adversarios y enemigos lo vieron y por eso nos mataron a tanta gente. Gramsci entonces le agrega a Lenin y a Marx una reflexión muy refinada, muy sutil sobre la cultura, asociando cultura con ideología y con concepción del mundo y con hegemonía, porque ya Lenin, en dos tácticas de la socialdemocracia, en la Revolución Democrática, un libro de 1905, había elaborado la teoría de la hegemonía. Si la revolución es burguesa, los revolucionarios que defendemos a la clase trabajadora, al proletariado, ¿nos tenemos que cruzar de brazos? No, tenemos que disputarle la hegemonía a la burguesía. Entonces elabora la teoría de la hegemonía Lenin, la formula en 1905, con un contenido distinto de hegemonía al de que se utilizaba en el siglo XIX, donde en general hegemonía era la dominación de un Estado poderoso sobre estados más débiles. Lenin emplea el término hegemonía al interior de una misma formación social en la lucha de clases interna. Gramsci, en los cuadernos de la cárcel, reflexionando sobre la derrota de la clase obrera italiana de la Fiat, recupera esa noción de hegemonía de Lenin, la asocia con la cultura y con la ideología y las entiende como concepción del mundo y de la vida, en un sentido ampliado. Pero hegemonía tiene a su vez notas diferenciales en relación a cultura. Empecemos por la cultura. ¿Qué sería la cultura para Gramsci? Serían todas las creaciones humanas, sociales, históricas, tanto espirituales como materiales. Y Gramsci distingue entre la alta cultura de las élites, de las clases dominantes, y la cultura popular, una distinción fundamental. Ya no se queda solo una reflexión sobre la cultura en general, sino cultura y clases sociales. Esto que Marx había planteado en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Las clases se enfrentan por su modo de vida, sus intereses económicos y su cultura. Por lo tanto, hay culturas asociadas a las clases dominantes y culturas de las clases subalternas. Gramsci desarrolla esa intuición de Marx y dice, hay una alta cultura, la cultura de las clases dominantes, que es la que está legitimada, la que está consagrada, la que se considera cultura, mientras que la cultura popular, por lo general, es despreciada, no está legitimada, no está consagrada, e incluso se le niega su carácter de cultura. Y acá vemos un cruce entre la pareja categorial de civilización y barbarie con la noción de cultura. En el siglo XIX y también en el XVIII, pero sobre todo en la primera parte del siglo XIX, se empleaba la oposición de civilización y barbarie. Siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. La civilización en Europa se asociaba con todos los productos del desarrollo mercantil y también con cierta vida de las clases dominantes, con ciertos gustos estéticos, con ciertos modales, ¿no? Con ciertas adquisiciones que se hacían de familia en familia, opuestas al mundo popular. ¿Cómo se llamaba el mundo popular? La barbarie.
Y no solo el mundo popular al interior de las sociedades capitalistas, los pueblos y sociedades de la periferia colonial también eran asociados a la barbarie. Era gente no civilizada. El hombre blanco europeo civilizador tenía que ir al tercer mundo a conquistar y a civilizar a estos salvajes, a estos bárbaros, que no tenían los gustos, ni las costumbres, ni las comidas, ni las vestimentas, ni las religiones de las clases dominantes de los países metropolitanos, y el pobre hombre blanco tenía que llevar una carga, una mochila que era la mochila de la civilización, y llevarla muy esforzadamente para civilizar a estos salvajes del tercer mundo. Entonces la oposición civilización-barbarie era legitimante del colonialismo cultural. Se empleaba contra los pueblos del tercer mundo, o sea, contra nosotros, y también se empleaba al interior de las sociedades capitalistas desarrolladas. Entonces, todo lo que tuviera que ver con la cultura popular era asociado con la barbarie. Todo lo que tuviera que ver con la alta cultura era asociado con la civilización. Pero a su vez, estos términos fueron cambiando de significado muchas veces. Hay un compañero, Raymond Williams, marxista británico, gramsciano, que escribió un libro que le pusieron de título Marxismo y Literatura, pero es casi un diccionario de la cultura marxista. Es un diccionario marxista de la cultura, mejor dicho. Se los recomendamos. Raymond Williams, Marxismo y Literatura, que hace toda la historia de cómo fueron cambiando las connotaciones de estas categorías. Entonces, Raymond Williams dice por allí cómo fue cambiando civilización, barbarie, cultura, ideología, hegemonía, ¿no? Y la alta cultura en un comienzo era asociada a la civilización, pero después empieza a oponerse. Se termina asimilando civilización con mercado, con la industria, con lo material, con lo económico, y cultura se termina asociando con el espíritu, ¿no? Se termina oponiendo materia versus espíritu, economía versus producciones espirituales, civilización versus cultura. Esa pareja categorial en la historia de nuestra América jugó un gran papel en la lucha antiimperialista. Como lo planteamos en el encuentro sobre el marxismo latinoamericano, no nos vamos a detener ahora. Si tienen ganas, vean el video de introducción al marxismo sobre el marxismo latinoamericano y cómo civilización y cultura jugaron un papel en la lucha del primer modernismo de José Martí, el antiimperialismo de nuestra América, si les interesa. Antonio Gramsci entonces distingue la alta cultura de la cultura popular y trata de rastrear por qué no tiene carta de ciudadanía legitimante la cultura popular, por qué la alta cultura es la única que se acepta como legítima. E indaga el papel de la cultura popular y cómo los revolucionarios tenemos que elaborar una contrahegemonía. No aceptar la hegemonía de la alta cultura burguesa, tratar de indagar en la cultura popular, distinguiendo a su vez entre los subproductos deformantes, manipulados, de que la burguesía y las clases dominantes ejercen sobre el campo popular y las clases subalternas, construyendo una cultura populista que no expresa los intereses de las clases populares, ¿no? Típico de la cultura mercantil, que a los sectores populares le tratan de inocular productos degradados, comerciales, producidos en serie. Gramsci trata de distinguir esa cultura populista de la auténtica cultura popular, de los núcleos de buen sentido que anidan en el seno del pueblo, a partir de los cuales, si se logran generalizar y vincular con la teoría revolucionaria, construir una contrahegemonía. Entonces Gramsci explora estas múltiples vías de cultura, ideología, hegemonía, cultura popular, alta cultura, contrahegemonía. Tiende a comprender una visión ampliada de la ideología, entendida como concepción del mundo y de la vida. Tiende a distinguir Gramsci la alta cultura de la cultura popular y de la cultura populista, y formula una noción de hegemonía que retoma a Lenin
y la convierte en el núcleo de la teoría revolucionaria. La gran tarea es construir hegemonía, hegemonía anticapitalista, hegemonía antiimperialista. Y hegemonía no solo como alianzas de clase, sino hegemonía como el intento, el proyecto estratégico de construir una dirección política y moral, no solo en el terreno de las grandes ideas políticas, sino en la vida cotidiana, disputando los valores de la vida cotidiana, dividiendo a nuestro enemigo y uniendo al campo popular. Esa es la idea central, dividir al enemigo, neutralizar a una parte, separar a la otra y que tratar de aislar al enemigo principal para golpearlo, pero para golpearlo duramente, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Solitos? No. Él aprendió en Italia que cuando la clase obrera se queda sola, pierde. El proletariado de la Fiat perdió con Agnelli, con los dueños de la Fiat. ¿Por qué perdió? Porque nos quedamos solos, dijo. No logramos que el campesinado nos apoye, no logramos que las capas medias, que la juventud estudiantil esté del lado revolucionario. Por lo tanto, nuestra tarea es construir alianzas anticapitalistas, construir una contrahegemonía, ¿no? Esa es la idea. Bien, entonces muy interesante la reflexión de la Escuela de Frankfurt, que le agrega que no es una alternativa contra el marxismo, no, es parte de la tradición marxista. Hay dos autores fundamentales, de los cuales quería mencionarles, aunque sea invitarlos a la lectura. Uno de ellos, dos de ellos, Adorno y Horkheimer. ¿Qué le agregaron a toda esta teoría marxista de la cultura, de la ideología y de la hegemonía? La crítica demoledora, contundente, de las industrias culturales, de cómo el capitalismo, a medida que se desarrolla, pasa a convertir a la cultura en un entretenimiento y en una mercancía, somete todas las producciones culturales al mundo de la mercancía, algo que ya Marx lo había indagado largamente y que lo había explorado Mikhail Lifshitz, entrañable compañero bolchevique, amigo de Lukács, en un libro que les recomendamos, La filosofía del arte, en Karl Marx, donde Lifshitz dice, en el capitalismo toda cultura se convierte en mercancía. Bueno, desde otro ángulo, Max Horkheimer y Teodoro Adorno, judíos alemanes emigrados a Estados Unidos por el nazismo, miembros de la Escuela de Frankfurt, escriben Dialéctica del Iluminismo y hacen una crítica muy interesante a la manipulación de los productos culturales en el capitalismo, a la industria del entretenimiento, a la industria de la cultura, ¿no? Una crítica que hoy en día contra Hollywood, que ha sometido al planeta completo a su basura, y a toda la industria del entretenimiento, serializada, repetitiva, previsible, que tiene una finalidad de dominación y de control, ¿no?, de la subjetividad humana y una reducción brutal de la experiencia humana. Y Frederick Jameson, compañero marxista de Estados Unidos, no eurocéntrico y no Estados Unidos céntrico, porque él reconoce en un texto que la revolución cubana y toda la insurgencia al tercer mundo fue el caldo de cultivo de la reflexión de los marxistas anglosajones. Muy interesante que ellos mismos lo reconozcan, que a veces las academias no lo reconocen. Él es un gran especialista en la cultura y dice, la gran tarea en el siglo XXI es luchar contra Hollywood, construir una contrahegemonía comunista a escala mundial y disputarle la cultura al capitalismo. Frederick Jameson, el postmodernismo como lógica cultural del capitalismo tardío, ¿no? Esta idea de que en el capitalismo tardío el espacio plano de la imagen termina predominando sobre el tiempo profundo de la historia. Construir una nueva hegemonía es recuperar la memoria de los vencidos, de todos los luchadores, como planteaba Walter Benjamin. Y entonces Frederick Jameson trata de formular a partir de ahí un programa anticapitalista y antiimperialista para la cultura. Pierre Bourdieu, otro compañero, que no es estrictamente marxista, pero que ha enriquecido esta teoría y que se nutre del marxismo, en La distinción, criterio y bases sociales del gusto, y en muchos de sus otros libros sobre el campo intelectual, el campo político, Pierre Bourdieu trata de hacer una analogía entre el modelo de la cultura
gramsciano, si quieren ustedes, y marxista, con el modelo que utiliza Marx en los Grundrisse y en el Capital. Esto de que hay una producción, distribución, intercambio y consumo económico. Dice, en la cultura pasa lo mismo. Y utiliza un concepto analógico, metafórico, el de capital cultural, y cómo las clases dominantes son apropiadoras del capital cultural, ¿no? Y cómo critica Pierre Bourdieu a la supuesta nobleza cultural, a la aristocracia del espíritu. Dice, en realidad son dominadores de clase, que adquieren una serie de competencias para distinguir lo que es lindo de lo que es bello, que tiene que ver con la lucha de clases. No existe la belleza en abstracto, como la estética formal kantiana. No, la belleza y la estética están atravesadas por la lucha de clases. Pierre Bourdieu, es muy difícil resumirlo en tan poco tiempo, pero les sugiero que traten de indagar, porque enriquece el marxismo con la noción de capital cultural y una mirada del gusto, de los criterios del gusto a partir de la lucha de clases. Por último, las tareas. Tratamos siempre de desarrollar, digamos, alguna conclusión política, ¿no? Esto no es solo un análisis teórico general, ojalá sirva para introducir, invitar a la lectura y al estudio, pero también esta introducción al marxismo tiene un objetivo político. Entonces, en nuestro país, la figura del intelectual tuvo distintas expresiones vinculadas a la cultura, ¿no? Intelectuales críticos, que tenían una mirada, si se quiere, liberal, cuestionadora del poder, pero que funcionaban como francotiradores, como gente que no estaba vinculada a los movimientos sociales. Después, intelectuales ya orgánicos de corrientes más progresistas, que se limitaban únicamente a escribir manifiestos, a expresar su solidaridad con los que luchan, a tratar de elaborar de manera aislada pero vinculada al mismo tiempo poesía, literatura, cine, teatro, etc. Y una nueva forma de intelectual que terminó siendo predominante a partir de la década del 60 y sobre todo del 70, que fue la que aplastaron los militares a sangre y fuego, que es la figura del intelectual, que ya no es un intelectual comprometido, como reclamaba Sartre, sino que es un intelectual orgánico que forma parte de las luchas. Incluso en algún momento se lo llamó intelectual combatiente, ¿no? El intelectual militante. Yo creo que en el siglo XXI deberíamos utilizar ese término como intelectual militante. El intelectual que es orgánico y militante. Y que combate de la forma que puede y de la forma según la lucha de clases en cada país, la correlación de fuerzas, las tradiciones, etc. Pero que no se siente ajeno y lejano a los que luchan y a las que luchan, sino que se siente parte del movimiento social que lucha, ¿no? Entonces es una distinción importante porque hemos recibido tantos golpes, tantas palizas, tanta represión, que se generó mucho miedo en el campo de la cultura, mucho miedo. Creo que una de las grandes tareas es romper los miedos, hay que dejar de tener miedo, y si uno tiene miedo, superar los miedos. Solo quien se anima a poner en riesgo la inmediatez de su vida biológica puede alcanzar la libertad, decía Hegel, ¿no? Y Simón Bolívar decía, no hay mejor manera de alcanzar la libertad que luchar por ella. Entonces, por vías distintas, Hegel en Europa, Bolívar en nuestra América y mucha otra gente ha reflexionado sobre el papel de la cultura, de la intelectualidad vinculada a las luchas, pero no firmando manifiestos con los otros, con los que allá lejos, con un largavistas, allá lejos veo que están luchando, yo le firmo la solidaridad, le envío un correo electrónico de solidaridad. No, incorporarse a las luchas, la cultura como elemento central de las nuevas luchas, de disputas contrahegemónicas, construyendo de mil maneras herramientas populares para disputar la hegemonía contra las clases dominantes, para disputarle la ideología a las clases dominantes.
entonces quería mencionar ejemplos de nuestro país, de la Argentina, gente muy querida, gente que se ha transformado en paradigmas para varias generaciones posteriores. Uno de ellos es Rodolfo Walsh, ¿no? Este es un libro famoso de él, Operación Masacre, donde cuestionó un fusilamiento de un golpe de Estado que hizo sobre militantes del movimiento popular y que los tiró los cadáveres en un basural, inaugurando prácticas siniestras, ¿no?, en nuestro país. Buenos Aires, abril 1 de 1977, agencia Ancla. Fuentes allegadas a sus familiares informaron a esta agencia que el día viernes 25 de marzo fue secuestrado el escritor y periodista Rodolfo J. Walsh y que desde ese momento no se ha logrado. ¿Quién sabe lo que será de él? A veces me llegan lejanas referencias. Selló el destino de los fusilados en el basural el 9 de junio. Librada no mira hacia atrás, pero oye el golpe de la manivela. Está parada en el territorio. El No todo el mundo nace revolucionario. Él venía de un origen muy católico por su familia irlandesa, nacionalista, y en un breve relato autobiográfico dice: tardé como 15 años en hacerme marxista. Entonces no hay que tener miedo, nadie nace revolucionario. Ni Rodolfo Walsh, que en su juventud hasta incluso simpatizó con algún golpe de Estado, como dice por ahí, no le tenía una gran simpatía al movimiento popular. Y a medida que fueron sucediendo los hechos, se incorpora a la lucha, se vincula con el movimiento obrero, empieza a hacer un periodismo de denuncia, incluso inaugura, dicen algunos, un nuevo género, el género testimonio. Habría que discutir si lo inaugura él o no, pero es un maestro de ese género que vincula la literatura de ficción con la denuncia periodística y con la herramienta política. Y bueno, en muy pocos años pasa de traducir cuentos de la literatura policial norteamericana a hacer un cuadro orgánico, incluso político-militar, de la insurgencia. En la mitad se vincula con la clase obrera organizada, está en el periódico de la CGT, de la Confederación General del Trabajo, la principal central sindical de la Argentina en aquella época, la CGT de los argentinos, y termina siendo un oficial de inteligencia de una organización insurgente. Rodolfo Walsh, especializado en literatura norteamericana, amante del ajedrez, un hombre de formación católica, termina siendo marxista, como él mismo lo reconoce, y trabajando en tareas de inteligencia, y en plena dictadura militar sangrienta, el general Videla funda, acá está la enseñanza para la juventud actual, a pesar del golpe enorme que recibió el campo popular argentino, pone todo su saber y toda su habilidad en el terreno de la cultura y de la comunicación al servicio de la denuncia, del poder y de los militares, y funda una agencia de noticias clandestina. Ahí hay un libro de una compañera nuestra que trata de indagar el papel de Rodolfo Walsh en las denuncias de los crímenes del terrorismo de Estado. Y escribía simplemente con una máquina de escribir, en esa época no tenía ni computadora. Entonces Rodolfo Walsh hacía la cadena informativa, la agencia de noticias clandestina, de manera casi artesanal, ¿no? Todos podemos aportar nuestro granito de arena para construir una cultura contrahegemónica. Rodolfo Walsh, todo un paradigma para nuevas generaciones, ¿no? Hoy en día hay una cantidad enorme de gente joven que lo toma como modelo, ¿no? Por eso mencionaba a esta compañera Natalia Vinelli y a todos sus amigos del canal Barricada TV que hacen comunicación alternativa, comunitaria, contra el poder. Realmente estamos muy contentas
de haber avanzado tanto en la construcción de este espacio y también en el proceso de pelea que venimos llevando adelante por la legalización y el reconocimiento de los canales comunitarios. Y bueno, también intentando que este espacio de construcción colectiva que busca, digamos, imponer otros sentidos, otras subjetividades y poner en cuestión el mundo como lo estamos viviendo ahora, bueno, hay que tratar de hacerlo lo mejor posible y por eso todo nuestro esfuerzo. Haroldo Conti, escritor argentino también, un gran cuentista argentino, un gran novelista, que ganó el premio Casa de las Américas en Cuba con la novela Mascaró, Cazador Americano, un hombre también de formación cristiana, que incluso estudió en el seminario para sacerdote, y bueno, se vincula al marxismo, se vincula a la insurgencia guevarista. Él, que era un hombre de las letras, que se iba al delta del Paraná, una zona de muchos ríos en Argentina, y se quedaba escribiendo en una casita ahí en el medio del bosque, se quedaba escribiendo sus cuentos. Él se vincula a la insurgencia y se da cuenta que la cultura, si quiere ser fructífera, tiene que luchar contra el poder y tiene que sumarse a la rebeldía organizada. Creo que inclusive también se puede hacer una literatura comprometida, es decir, una literatura política, válida, perfectamente válida. Pero lo político emergerá con naturalidad, no como una cosa impuesta. Y antes de que lo secuestren y lo torturen y lo desaparezcan, él tenía pensado integrarse orgánicamente a la insurgencia guevarista en la provincia de Tucumán, como operador de radio, un hombre de las letras, de lo que Gramsci denominaría la alta cultura, un hombre de lo que Pierre Bourdieu denominaría la nobleza cultural. Pierre Bourdieu lo hace irónicamente. Un hombre de la alta cultura vinculado a la rebeldía organizada, Haroldo Conti, otro compañero entrañable, modelo para la nueva generación. Raimundo Gleiser, acá está la novela Mascaró, Cazador Americano, esta es una edición cubana. Gran compañero Haroldo Conti. ¿Cuántos cuentistas y novelistas andan perdidos por el mundo y no le encuentran sentido y les gusta y aman la literatura, pero a veces se sienten vacíos y se dan cuenta que los monopolios editoriales marcan un programa de lo que es buena literatura, de lo que no lo es, ¿no? Haroldo Conti como modelo de escritor. Raimundo Gleiser, cineasta. A diferencia de Walsh y de Conti, de formación profundamente cristiana y católica, Raimundo Gleiser era de formación judía, ¿no? En la cultura argentina somos una mezcla de muchas tradiciones y corrientes. De formación judía, militante de la Juventud Comunista, que luego se integra a la insurgencia. Uno de los primeros cineastas que logró filmar en nuestras Islas Malvinas, todavía hoy en el siglo XXI en poder del imperialismo británico. Filmó en la televisión una serie de documentales, fue a México, filmó sobre la Revolución Mexicana, la Revolución Congelada, recorrió Brasil, el campesinado brasileño, filmó tomas de fábricas en Argentina y una gran película, Los Traidores, ¿no? Contra la burocracia sindical, el papel de la burocracia sindical, corrupta, degradada, aliada siempre de las grandes empresas. Otro compañero entrañable, hoy en día hay una cantidad enorme de grupos de cine militante, de documentalistas e incluso de ficción, ¿no? Por ejemplo, los compañeros y amigos de Cine Insurgente, Fernando Crisma, Alejandra Guzzo, Omar Neri, que también forma parte del grupo Cine Mascaró, Cine Americano, con Mónica y con otros amigos. Un montón de gente que hace cine militante, tomando a Raimundo como modelo. Me parece que a la hora de armar equipos, por supuesto que uno trata de sostener lo profesional y trata de buscar lo mejor que pueda conseguir en cuanto a equipo para
de profesionales para sacar el proyecto adelante. Pero como nosotros nos movemos en este mundo documental que nació en lo militante, nosotros eso no lo queremos perder y tratamos de reivindicarlo todo el tiempo. Y canales de barrio, en fin, una cantidad enorme de experiencias y de iniciativas populares para que la cultura deje de estar prisionera del mercado, ¿sí? Deje de ser una prisionera cautiva de las industrias culturales, como decía Adorno y Horkheimer, para que la cultura se pueda vincular con el movimiento popular y que pueda nutrirse en un ida y vuelta con el movimiento popular. Y esa cultura popular, revolucionaria y militante no es sinónimo de populismo. No es cierto que la alta burguesía tiene derecho a ir a la ópera y a ver, digamos, las producciones culturales consagradas de la cultura clásica, fundamentalmente de origen europeo, y los sectores populares solamente pueden acceder a una versión degradada, diluida, sin valor alguno. No, no es cierto. Tenemos que dar una disputa para que la cultura popular entre en conflicto con esa alta cultura. ¿Por qué los sectores populares no tienen derecho a la llamada alta cultura? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Existe la nobleza cultural? Pierre Bourdieu desmontó toda esa ficción de la supuesta aristocracia del espíritu. No. Hay que retomar ese espíritu militante en nuestro país. Hablamos de Walsh, de Haroldo Conti, de Raimundo Gleiser, de la crítica cultural que hacía en el periodismo Enrique Raab, en fin, la sociología crítica de Silvio Frondizi, la poesía de Paco Urondo, de Juan Gelman, que acaba de fallecer, de La Rosa Blindada como experiencia político-cultural, dirigida por José Luis Mancheri, de la sociología crítica. Son los ejemplos de nuestro país. La ruptura que hubo en el Instituto de Experimentación Ditela y la experiencia, la muestra Tucumán Arde, artistas de vanguardia que se vinculan con la clase obrera organizada, sin abandonar sus experiencias, su experimentación artística de vanguardia. Es mentira que si uno se vincula con el campo popular o con el movimiento revolucionario tiene que abandonar la cultura. Es mentira, no tenga miedo, es mentira todo eso. Para terminar, la tarea, construir contrahegemonía y tratar del mundo de los intelectuales, de los profesores, las profesoras, los maestros, los abogados, los estudiantes, los artistas, los poetas, toda la gente que se dedica a lo que se llama la cultura, ¿no? En un sentido ampliado, vincularse con las luchas revolucionarias, con los rebeldes. En fin, el marxismo tiene mucho que aportar a una teoría de la cultura, a una teoría de la contrahegemonía, a una teoría de la ideología en sus múltiples connotaciones. El marxismo tiene mucho que aportar en este terreno. Y no solo a nivel teórico, en la vida cotidiana el papel de los colectivos culturales, sean de teatro, de poesía, de literatura, de cine, de periodismo alternativo, de comunicación, de canales barriales, de radios libres. Hay mucho para aportar y el marxismo es un instrumento formidable porque tiene una teoría muy refinada para todo esto y aparte tiene la experiencia acumulada de muchas tradiciones. Cuando nosotros mencionamos los ejemplos de nuestro país, de la gente que uno quiere, respeta y toma como paradigma, simplemente invitamos a que en el país que veas esto, busques, indagues cuáles son los ejemplos de tu país. Este proceso es universal en todos los países, en todas las sociedades, en todas las culturas. Hay ejemplos de cine militante, de poetas revolucionarios, de escritores que se jugaron, de artistas plásticos, de músicos.
en todos los países. Esa es la invitación.